Bienvenidos al mundo de la física. Soy profesora de la enseñanza media en Cuba y mi nombre es Mirta Tomasa Hernández Fonseca. En este video te mostraré por qué la aguja del galvanómetro se deflecta unas veces en un sentido y otra en sentido contrario. Bien, recordemos que en un imán, en los extremos del polo magnético se hace más intenso el campo. Fíjense, si nosotros acercamos este imán a esta agujita magnética, ella trata de alinearse con el imán. Eso demuestra que en el extremo del imán el polo es mucho más intenso que en las inmediaciones. Fíjense cómo la agujita magnética se pegó, saltó al imán y se pegó. Eso mismo ocurre cuando vimos el experimento de Faraday. Cuando nosotros acercamos el polo norte del imán a la bobina, recordemos que se induce una corriente eléctrica inducida, valga la redundancia. Pero fíjense ustedes que la aguja magnética se mueve en uno y otro sentido indistintamente. Vamos a ver por qué ocurre esto. Hoy vamos a explicar por qué la aguja magnética se mueve en un sentido cuando acercamos el imán y en otro sentido cuando lo alejamos. Vamos a ver de qué depende eso. Fíjense, aquí tenemos esta bobina que vamos a mantener durante todo el experimento el área de la sección transversal constante. Y vamos a ver, ustedes van a observar qué sucede cuando yo introduzco el imán. Cuando yo introduzco el imán con su polo norte al frente. Vamos a recordar un momentito que las líneas de inducción del campo magnético por dentro del imán van siempre de sur a norte y por fuera del imán van de norte a sur. Vimos que esas líneas de inducción son más intensas en los extremos del imán, por tanto serán más intensas en este extremo y serán más intensas en este extremo. Vamos a ver entonces, vamos a observar qué sucede. Yo voy a acercar, fíjense, el polo norte. Lo voy a introducir dentro de la bobina. Y miren ustedes hacia dónde se deflecta la aguja. Fíjense, la aguja se deflectó en este sentido, ¿verdad? Vamos a ver por qué ocurre eso. Como habíamos visto, este imán es el campo inductor. Pues bien, las líneas de inducción del campo inductor por dentro van de sur a norte. Ellas van así. Ellas están entrando así. Pero inmediatamente, para compensar esto, el campo magnético de la corriente inducida se opone a que aumente ese número de líneas de inducción. Y entonces esas líneas de inducción vienen en este sentido. Y la corriente inducida tendrá este sentido por regla de la mano derecha que ya ustedes conocen. Recordemos que el dedo pulgar indica el sentido de la corriente y la rotación de los 4 restantes dedos es de las líneas de inducción del campo magnético de la corriente inducida en este caso. O sea que ellas se oponen a que el flujo aumente. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando extraemos el imán. Fíjense en la aguja del galvanómetro. Se deflecta en sentido contrario. ¿Qué pasa cuando extraemos el imán?
las líneas de inducción del campo magnético del inductor continúan en esta dirección y sentido. Pero entonces, para oponerse a que disminuya el flujo, las líneas de inducción de la corriente inducida serán del mismo sentido que las líneas de inducción del campo magnético inductor, y la corriente vendrá en este sentido. ¿Viramos el imán? Vamos a ver entonces qué ocurre cuando acercamos y alejamos el polo norte, el polo sur, perdón. Vamos a ver qué ocurre cuando acercamos y alejamos el polo sur. Fíjense, voy a acercar el polo sur. Va a aumentar el flujo, magnético. Vamos a esperar que la aguja esté en el cero. Vamos a acercar el polo sur y vamos a mirar hacia dónde se deflecta la aguja. Fíjense, hacia dónde se deflectó la aguja, hacia acá. Ahora, ¿qué pasa? Que las líneas de inducción del campo magnético vienen así, pero el flujo está aumentando. Para compensar ese aumento del flujo, las líneas de inducción del campo magnético de la corriente inducida irán entonces en sentido contrario y la corriente inducida vendrá para acá. ¿Estamos? Vamos entonces a extraer el imán. Miren hacia dónde se mueve la aguja del galvanómetro. Las líneas de inducción del campo magnético del inductor continúan así. Pero para oponerse a que disminuya el flujo, entonces las líneas del campo magnético de la corriente inducida también vendrán así y la corriente inducida tendrá este sentido. Bien, de clases anteriores recordemos que cuando hacemos pasar corriente por una bobina, a través de ella, o ella se comporta como un imán. Si nosotros hacemos pasar corriente por ella y la introducíamos en la bobina más grande y la extraíamos, veíamos que aquí hay variación de flujo, por tanto se obtiene corriente eléctrica inducida. Pero ahora no vamos a hacer eso. Ahora vamos a dejar estática la bobina, las dos bobinas las vamos a dejar estáticas. Y vamos a variar entonces la corriente en la bobina. Vamos a ver qué ocurre. Fíjense, cuando encendemos y miren qué ocurre cuando apagamos. Vamos a explicar esto ahora. Fíjense, cuando hacemos pasar corriente por la bobina, ella va desde 0 hasta un valor máximo. El campo va desde 0 hasta un valor máximo. Y el flujo varía también desde 0 hasta un valor máximo. Cuando se establece el valor máximo, entonces el flujo, ya la aguja vuelve a 0, no varía, no hay variación de flujo. Y si no hay variación de flujo, no hay corriente inducida. Ya los tres llegaron a un valor máximo.
¿Qué pasa cuando nosotros apagamos? Estaba la corriente en un valor máximo, el campo en un valor máximo y el flujo en un valor máximo. Pues la corriente entonces disminuye desde ese valor máximo hasta 0. El campo disminuye desde ese valor máximo hasta 0. Y el flujo que había llegado a un valor máximo disminuye desde ese valor máximo hasta 0. En todos los casos vimos que siempre hay una oposición, siempre trata de oponerse a que aumente el campo o a que disminuya el campo de acuerdo a si encendemos o apagamos la fuente de corriente. Lo que acabamos de ver corresponde a la ley de Lenz, que plantea que la corriente de inducción en todos los casos tiene un sentido tal que sus efectos se oponen a la causa que los provoca. Esta ley tiene su basamento en la ley de conservación de la energía. Hasta aquí la clase de hoy. Te invito a que profundices en la ley de Lenz. En el próximo video te explicaré cómo determinar la fe inducida. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó, da un like. Adiós.